Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches a todos, nos encontramos aquí un miércoles más con Sanamente, recordando que la semana pasada fue el Día del Trabajador y por eso tuvimos un pequeño descanso, así que felicidades igual a todos por tanto trabajo que se realiza todos los días y que es importante para un mejor país. Y bueno, la noche de hoy vamos a estar hablando del asma. Nuestra invitada, la doctora Rosela Lee, nos va a estar hablando sobre todas estas cosas para que podamos aprender, como siempre, en conjunto y en comunidad. Así que no se despeguen, que ya comenzamos con Sanamente. Bueno, y así como se los dije, estamos un miércoles más, 7 de la noche, con todos ustedes, esperando que estén bien cómodos en casa, bueno, o en los lugares donde nos estén viendo, porque vamos a tener muchísima información el día de hoy. Y yo creo que es algo bastante común escuchar sobre el asma, y por eso tenemos aquí a nuestra invitada especial que nos va a estar hablando de eso. Doctora, ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y poder participar en este hermoso programa. Bueno, la verdad es que nosotros también estamos sumamente felices de que esté con nosotros y como siempre, pues decirles que nos conocimos a través de las redes, viendo el trabajo una de la otra y lo importante que realiza cada una en su especialidad, pues definitivamente es un espacio seguro en el que ustedes pueden buscar información. Cuénteme, ¿qué la motivó a ser médico? Bueno, en verdad es que lo que me motivó es que mi mamá es médico también, es médico aquí en Panamá, en verdad es que es muy buena médico, así que, y es súper trabajadora, súper estudiosa, entonces como que todos en la familia, porque en verdad es que mi hermano también es médico, así que nos impulsó a que fuéramos médicos. Mi tío es médico también, así que mis otras dos primas también son médicos, así que en verdad todos somos médicos casi. Ese es un legado. Sí, totalmente. Porque, o sea, todos. Qué bueno. Y cuénteme, cuando ya hace sus estudios como médico, estaba motivada, interesada, ¿qué la hace especializarse en esta rama? Bueno, de nuevo mi familia, porque todos en mi familia son alérgicos. Yo en verdad es que tengo algo que se llama una rinitis vasomotora nada más, que es como alergia como que a los perfumes y este tipo de cosas. Pero todos en mi familia presentan alergias tanto ambientales como que de alergias así como rinitis y presentan alergias a medicamentos. Y yo ya estaba tan acostumbrada a ver como que todo el mundo enfermo, así que también decidí estudiar esto para ver cómo ayudaba también a mi familia. Qué interesante. Bueno, la verdad es que uno encuentra estos espacios, ¿no?, de estudiar algo que ayude al entorno, y yo le tengo que pedir disculpas a las doctoras aquí en la cámara porque yo uso perfume y no sé si eso le vaya a molestar durante esta hora, pero qué interesante. No sé si ustedes también se puedan identificar con esto que la doctora acaba de comentar, porque uno escucha mucho este tema de que los olores me molestan o las personas estornudando. De hecho, el día de hoy que estaba en un taller estaban hablando de que cuando la gente estornuda ya nadie piensa que es alergia, sino que piensan en el COVID. Y eso es una cuestión bastante complicada porque pues puede ser que alguien se levantó muy mal con la alergia y entonces, ¿cómo uno puede identificar que uno es alérgico? Mira, hay varias formas de identificar si uno es alérgico. Por ejemplo, la primera sería como que presentar así como congestión nasal, presentar rinorrea, o sea, como que escurrimiento así como dar un líquido transparente en la nariz, presentar estornudos frecuentes, picor en los ojos y poder presentar inclusive tos. Ok, y yo sé que dijimos que íbamos a hablar del asma, pero pasa algo bastante interesante porque casi siempre cuando hablan de alergia la gente mezcla la palabra asma. ¿Esto tiene que ver, no tiene que ver?
Mira, hasta un 75% de los pacientes que presentan algún tipo de, perdón, 45% de unos pacientes que presentan rinitis podrían presentar asma. Así que es bien frecuente de que estos pacientes que tienen algún tipo de alergia pudieran evolucionar a un asma eventualmente si no tienen un adecuado tratamiento y control de la enfermedad. ¿Desde qué edad uno puede diagnosticar a una persona o una personita con el tema del asma? Desde los 5 años. Desde los 5 años uno puede ya presentarse como asmático, o sea, puede hacer un adecuado diagnóstico. Desde los 2 años empieza como un sibilante. Usted sibilante todavía no se le puede hacer un adecuado diagnóstico hasta cuando no cumpla los 5 años. Esto es interesante. ¿Y qué cosas debo yo tener para tener un diagnóstico de asma? Porque a veces tal vez ocurren cosas muy graves y uno pues evidentemente se da cuenta, pero tal vez a veces pueden haber algunas señales que están ocurriendo y como padres o cuidadores no nos hemos dado cuenta. Por supuesto, mira, una de las sintomatologías podría ser de que ellos tienen que presentar algún tipo de sibilancias, o sea, como que el asma, primero que es una inflamación de las vías respiratorias, estas paredes se engrosan, o sea, debido a la inflamación y produce algo que se llama sibilancia. Esta sibilancia es uno de los síntomas del asma. Podría presentar, después que esto se inflama, ya hay poco aire que uno pueda exhalar y esto también produce un poquito de dificultad respiratoria y estos pacientes podrían presentar así como una retracción intercostal, entonces produciendo que esto pudiera ser un síntoma de dificultad respiratoria, que es otro de los síntomas que el paciente podría presentar como de asma. Otras podrían ser de que presenten estos 3 cuadros durante el año o más si ya se clasifica como asma. También estos pacientes podrían presentar un poquito de tos y también entrarían dentro de los síntomas de asma. ¿Llega algún otro diagnóstico como que se pueda tal vez confundir, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Una de los diagnósticos se podría confundir, inclusive podría ser hasta el reflujo. Estos pacientes también con reflujo presentan un poquito de dificultad para respirar, porque sabes, como que es este acidito que entra y como que sale, y entonces este acidito podría presentar esa dificultad para respirar, o uno lo confunde, porque a veces no estás tan, sabes, como que estás confundido. Otra cosa podría ser, inclusive pacientes que presentan ansiedad, o sea, estas crisis de ansiedad, como que dices, yo creo que me ahogo, creo que empiezo a toser y entonces no saben como que si realmente es asma o es una crisis de ansiedad. Por eso es que uno también tiene que chequear esto como diagnóstico diferencial. Y de hecho era una de las cosas en las que estaba pensando cuando hice la pregunta, porque pues sí, sabemos que a veces pasa esto, que la gente piensa que es asma o es ansiedad, porque con la ansiedad la gente lo confunde con muchas cosas, de hecho con ataques al corazón, o sea, hay muchísimas cosas que están ocurriendo y que últimamente pues creo yo que esos diagnósticos diferenciales a veces tienen que ver muchísimo con el tema de la salud mental. Una pregunta, cuando me estaba diciendo que se engrosan y todas estas cosas, ¿por qué aparece el asma? ¿Eso es algo que viene de familia? ¿Eso es algo, no sé, que sale por el ambiente? ¿Cuál sería como la causa? Mira, la causa del asma puede ser diversa, porque puede ser desde una causa, como quien dice, un desencadenante, puede ser como ácaros, puede ser el perro, puede ser el gato, puede ser genético, o sea que hay una predisposición genética, puede ser por algún fármaco que pudiera producir alguna crisis de asma, o sea, hay muchísimos desencadenantes, puede ser un desencadenante multifactorial en este caso. Para poder realmente determinar esto, nosotros hacemos también algo que se llama pruebas cutáneas, que las pruebas cutáneas se colocan extractos alergénicos estandarizados y mediante esas pruebas determinamos cuál pudiera ser el desencadenante de estas crisis de asma que pueden suceder en varias ocasiones durante el año. Otra cosa ahorita es que estamos entrando en temporada lluviosa, hay muchos cuadros respiratorios. Estos cuadros respiratorios pudieran desencadenar inclusive el asma, así que todo esto hay que tenerlo en consideración porque esto es como todo puede ser en estos momentos, especialmente los cuadros respiratorios que estamos viviendo en estos momentos o en esta temporada que ya empezó la época lluviosa. De hecho, yo hablé de personas pequeñas, pues pensando en los niños, pero una persona de 60 años, 50 años, ¿podría presentar asma por primera vez en su vida a esa edad? Sí, en verdad es que cualquier tipo de situación alérgica y demás pudiera suscitarse en cualquier momento de la vida. Así que no hay como rango de edad para empezar a tener una crisis de asma porque como te dije, ellos pueden presentar alergias o inclusive, ponte tú, ahora que estuvo lo del humo del patacón y demás, que hubo mucha contaminación ambiental, esta contaminación
contaminación ambiental puede producir una hiperreactividad bronquial que también puede llevar a alguna crisis de asma si, por ejemplo, esta persona ya tuvo algún tema en el pasado como un antecedente de muchas bronquitis o alguna afección respiratoria que fue severa. Ahora que usted conversa sobre el tema del humo, ¿qué pasa con personas que son asmáticas cuando pasan estas crisis ambientales? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una persona? Mira, los cuidados que debe tener esta persona realmente es que esta persona tiene que acudir a una atención médica porque esta persona necesita un tratamiento adecuado para poder entonces el manejo de esto no se exacerbe y quede hospitalizado. Entonces ellos utilizan muchas ocasiones los inhaladores que son estos puffs o con la maquinita que son las inhaloterapias para poder entonces que no les afecte tanto, porque de verdad que he tenido muchos pacientes afectados por estas crisis, por este humo del Cerro Patacón y otras quemas que hubieron, porque en verdad que hubo aquí en la ciudad y hubo en el interior. Exacto. Entonces, esto de verdad que necesitan un adecuado tratamiento como es los inhaladores, pueden ser otro tipo de tratamientos que cada médico vamos a ir dando, pero yo creo que lo primero es la atención médica, ¿sabes? Como que no automedicarse tampoco, porque uno cuando se automedica y de verdad que, como quien dice, no le pega, se complica la situación. Sí, entonces, al complicarse esta situación, no es más difícil poder sacarlo de esa crisis que tiene y entonces el tratamiento se extiende, ya se vuelve tedioso, pero es porque al principio utilizaron algún medicamento que pues no fue el más adecuado. Claro. Y tengo una pregunta. El estar inhalando este aire que está tóxico puede generar que una persona quede, luego de que le afecte, quedar en asma. Mira, todo puede suceder, es cierto, porque si esta persona, como bien lo dije, tiene una afección respiratoria y esta afección respiratoria fue severa, por ejemplo, pudo haber tenido algún otro cuadro respiratorio que le pudo haber afectado o tuvo una cirugía o ya es una persona alérgica y tuvo algún otro tipo de desencadenante, todo esto puede suscitar en que la persona pueda tener entonces asma. Recordemos que también tiene que cumplir los criterios por definición de lo que es un asma, que son más de 3 crisis, también con sibilancia, lo de la dificultad respiratoria y demás, para poder entonces hacer el diagnóstico. O sea, no se hace tampoco a la ligera, hay criterios para poder diagnosticarlo. Ok, eso entonces es súper importante que tomemos eso en cuenta y también pues tener los cuidados, porque hay muchas personas que viven hacia el área de Altos de Panamá, toda esa área que le toca realmente vivir tal vez esos humos, en las noches pasa también bastante eso, como que están quemando cosas, entonces tomar esas precauciones, tal vez no estar inhalando mucho ese humo. Tengo una pregunta ahora que pensé en eso, las mascarillas, ¿ayudan en algún caso a eso o eso podría empeorar las crisis asmáticas? No, sí ayuda. En realidad es que ayuda muchísimo porque podríamos utilizar esas mascarillas que compramos en exceso durante el COVID-19. Esas las podríamos utilizar como las N95. Podemos hacer y como que podemos cerrar las ventanas. Eso también es súper importante porque hay gente, quiero ventilar, pero en verdad es que no. O sea, ese no es el momento para poder ventilar la casa. Entonces cierras las ventanas, también como que prendas el aire acondicionado, mantén todo como que todo limpio también. Compra purificadores de aire, eso también es importante, comprar el purificador para mantener todo, o sea, como que las partículas esas no entren. Trata de no hacer actividades al aire libre para que ese tipo de contaminación ahorita ambiental que tenemos no te afecte. Esas son como que otras medidas, también utilizar lentes de sol, porque sabes, como que esas partículas están en el ambiente y estas partículas pueden producir también síntomas en los ojos. Eso que acaba de comentar de los ojos también entiendo que se secan o que pasan como situaciones con los ojos cuando uno tiene alergias. Sí, claro. En cuanto a las alergias, puede haber algo que se llama conjuntivitis alérgica. Esta conjuntivitis alérgica puede provocar que tengas mucho picor en los ojos, puede provocar que los ojos se te pongan rojos, que inclusive tengas lagrimeo. Todo este tipo de situaciones son producto también de una alergia. Ok, o sea que todos esos son diagnósticos diferenciales, porque habrá que ver si lagrimea y es por esto o no es por esto. Es correcto. Es una especialidad bastante complicada. Sí, es compleja la especialidad. Sí, de verdad que sí. Y bueno, hablando de esto, cuando una persona asmática podría prevenir crisis o es algo que llega, puede ser que uno no tenga ni un resfriado ni ninguna de estas cosas y aparece.
o es algo que no se puede prevenir y que ya uno va a saber que viene porque uno tiene resfriado, por el humo, etcétera? Sí, mira, en cuanto al asma, no podemos como que prevenir algún tipo de asma. Realmente, bueno, como ya te comenté, si el paciente es alérgico, pues hasta el 45% de los pacientes con algún tipo de rinitis podría desencadenar el asma. Por eso es tan importante cuidar de todas las enfermedades alérgicas, no solamente cuando ya se complican, ¿ok? Entonces, Claro. es como que tratar de ver que el paciente esté bien controlado de su rinitis, de que tome las medidas o precauciones antes de poder tener esta época lluviosa en que estamos, utilizar sus inhaladores si es necesario, tener un adecuado como manejo en cuanto a la enfermedad para poder entonces no llegar a una crisis de asma. Ujú. Ahora veo que está como más de moda el tema de los inhaladores. ¿Eso es algo que cualquiera podría utilizar si está resfriado o eso es algo que va hacia las personas con asma? No está solamente enfocado en las personas con asma, se puede utilizar en las personas que no son asmáticas, pero que tienen estos cuadros que nosotros le llamamos de hiperreactividad bronquial, que son cuadros muy prolongados, donde vemos que hay alguna afección a nivel respiratorio de forma crónica, pero no vale la pena utilizarlo si tienes un resfriado que te dura 5 días, ¿me explico? O sea que tampoco es como que utilizarlo de más, o sea, Claro. todo en exceso es malo, y sí tiene sus indicaciones para poder utilizarlo, pero los pacientes que no son asmáticos también lo pueden utilizar. Y si, por ejemplo, yo te lo recomiendo a ti, te digo, oye, en verdad es que tú no cumples con los criterios de asma, pero podemos utilizar inhaladores por X cantidad de tiempo, se puede utilizar y no quiere decir que porque utilizaste el inhalador también eres asmática. Eso es interesante, sí, porque he visto, bueno, yo trabajo en una clínica médica y veo a veces personas, y a veces me llama la atención porque sí veo que vienen pidiéndolo, vienen como interesados en esto y pensé, ¿no?, que es algo que solo era para las personas asmáticas. ¿Qué otras cosas debemos saber del asma que tal vez no es tan común, pero que también está ahí sobre la teoría que ustedes conocen? Bueno, tenemos que tener en consideración que el asma puede ser un asma alérgico como puede no ser un asma alérgico. ¿Ok? Entonces, en cuanto al asma alérgico, hay que conocer los desencadenantes que pudiéramos prevenir que esto no son asma. Por ejemplo, yo tengo un paciente que es alérgico al gato, ¿ok? Y su familiar que vive con él tiene un gato. Y cada vez que entraba a la casa, le entraban estas crisis de asma porque obviamente estaba conviviendo, como quien dice, con el enemigo, con el alergeno, en este caso. Entonces, existen también vacunas, como que las vacunas de las alergias, para poder controlar de que tú puedas, que esto no influya en tu calidad de vida, o sea, porque a veces como que, en este caso, los animales son parte de nuestra familia, y no es como que podemos deshacernos de los animales y esto y lo otro, así que existen esta otra medida terapéutica que no es como tan convencional o que no la podemos encontrar en la farmacia, que la demos nosotros solamente los alergólogos para el control de la enfermedad. Interesante. Y eso, las vacunas, o las inyecciones son como por, qué sé yo, alergia al perro, se usa una. Es correcto, por eso se hace o se hacen las pruebas cutáneas, realmente para poder identificar a qué vamos a vacunar, porque son personalizadas. Estas vacunas se colocan, por ejemplo, si eres alérgico al perro, te lo colocamos para el perro, pero si eres perro, gato y ácaro, colocamos perro, gato y ácaro. Entonces son para cada persona, por eso es tan importante hacer pruebas cutáneas, como para realmente conocer cuál es el desencadenante, cómo podemos ayudarte de una forma personalizada, porque no es que, bueno, es X cosa para todo el mundo, así como que, por ejemplo, cuando tú dijiste que buscaban inhaladores, los inhaladores en verdad es que ese es como quien dice, al vecino le funcionó, o sea, por eso es que existe como que un adecuado manejo, porque si no, ya vas a agarrar eso como que, ok, me funciona, y en verdad es que es un corticoide, tampoco se debe utilizar de forma prolongada, y es importante pues tener en cuenta de que se usa X cantidad de tiempo, y hay que dar seguimientos y demás para ver cuándo es el momento indicado para poder retirar el medicamento. Sí, porque también conozco, bueno, de eso, ¿no? Que como son corticoides, son cosas que a la larga nos pueden afectar y las personas en verdad llegan buscando, o sea, llegan a la clínica y yo no sé si es que las personas no entienden tal vez lo que trae ese inhalador. ¿Nos podría como explicar
un poquito sobre eso? Claro, mira, el corticoide realmente es una sustancia que ayuda a desinflamar, porque como esta es una enfermedad que es inflamatoria, o sea, como que se inflaman estas paredes de los bronquios, se inflaman, y al inflamarse es ahí donde no pasa suficiente el aire. Al no pasar suficiente aire, tenemos que desinflamar esas paredes y entonces así pasar de nuevo suficiente aire. Entonces, este corticoide es a largo dato, o sea, se puede utilizar, pero puede producir complicaciones a niveles oculares, puede producir complicaciones a nivel inclusive como un rash facial y demás, inclusive otras que podrían ser, inclusive no sería el caso, pero serían tomados y demás, como Cushing y demás, que son otro tipo de complicaciones que producen los diferentes tipos de corticoides con un mal uso. O sea, el corticoide no es malo y hay gente que lo sataniza, por decirlo así, como que dice que el corticoide es malo. Claro, si tú abusas de algo, y volvemos a lo mismo, todo en exceso es malo, definitivamente puede tener complicaciones, y estas complicaciones son debido al mal uso del medicamento. Entonces, por eso es que es muy importante, uno, tener un adecuado manejo del tratamiento, o sea, o de la enfermedad, tener un adecuado tratamiento para que de esta forma no nos perjudique lo que nos pueda hacer bien. ¿Me explico? Eso es como sumamente importante. Ok, entonces bueno, ya sabemos la importancia de poder primero acudir al especialista, porque si nosotros ya estamos viendo algunos síntomas o algunos signos, pues es importante visitar. Y yo sé, a veces uno no sabe a qué especialista tiene que ir, pero bueno, si usted no sabe, usted busque. Ahora no tenemos páginas amarillas, pero tenemos el internet, tenemos las redes sociales. Usted pone ahí la palabra alergia, asma y le van a aparecer los especialistas. Entonces yo creo que eso es importante porque además las redes sociales también nos ayudan con videos y cosas que nos van explicando, y tal vez, bueno, yo en lo personal lo he hecho, yo voy mirando, bueno, ¿será que este especialista me va a funcionar? Voy mirando y veo yo, tengo esto, puede ser, y así mismo uno va buscando un especialista que se ajuste a las necesidades que cada uno tiene. Así que dejar de automedicarse, dejar de usar cosas que le funcionaron a otro, pero sobre todo buscar nuestra salud, porque al final esto es algo súper importante. O sea, mi herramienta aquí, respirar, es una cuestión que si uno se complica, pues uno podría morir por este tema del asma. Sí, hay personas que mueren con el asma, y hay inclusive ocasiones en que no podemos controlarlo con medicamentos así sobre la mesa, y por ejemplo, hoy de verdad que también tuve una paciente de que se coloca el medicamento, sale de la crisis, vuelve y entra, pero es como que entra y sale todos los meses, ¿sabes? Porque como que ella fue un médico una vez, pero ya más nunca le dieron seguimiento. O sea, es sumamente importante darle seguimiento para que tú no cambies tu calidad de vida y te mantengas estable durante todo el año. Y no tengas esa tediosa situación de ir a visitar al médico todos los meses. O sea, nadie quiere estar enfermo, obviamente, pero sí es importante hacerlo durante un periodo, salir bien de una crisis para poder ya hacer tu vida normal. Y eso que dice es súper importante, el seguimiento, y pasa muchísimo, porque uno ve a un montón de personas por primera vez y ya no las vuelve a ver más hasta que vuelven a tener otra crisis, y no es la idea. Exacto. No es la idea, porque al final los doctores están para ver nuestra salud y que nosotros estemos saludables, bien, y que podamos realizar todas las cosas. Una pregunta, ¿qué personas son las que más acuden a buscar ayuda? ¿Hombres, mujeres, papás con los niños, personas adultas? Me sucede mucho que, primero que, bueno, yo veo niños y adultos, los que tienen como que estas crisis de asma, en realidad es que son los niños, o sea, porque, aparte de que a los niños tú le prestas más atención, porque los niños es como que, ay, tiene algo, vamos a llevarlo antes que se complique porque es chiquitico. Sí. Pero los adultos es como que, bueno, yo ahora paso por X farmacia, la farmacéutica me receta X medicamento y yo resuelvo, voy para adelante, como quien dice, y ya después entonces soluciono cuando me acuerde. Entonces, los que más veo normalmente a veces son los niños, y después vienen entonces los papás. O sea, como que hacemos esa consulta casi doble cuando hay una predisposición genética que hay que tomar en consideración. Y me imagino que debe ser curioso, porque es como que, ay, a mí también me pasa eso, o me ha pasado esto, y al final quedan los dos haciendo todas las preguntas que... Sí. Exacto, así como que llega y después dicen, ay, pero es que yo tengo lo mismo. Entonces es como que, ok, entiendo la predisposición genética, pero entonces es como que yo a veces también me sucede como que le hago preguntas de, cuando me llega un niño, le hago preguntas a la mamá y el papá termina respondiendo, y ya después como que ya no sé si lo tenía el papá, lo tenía el niño, porque la consulta fue mixta, claro, ¿sabes? Claro. Ajá. Y esas cosas me imagino que deben ser bastante comunes, porque también la gente cuando va al doctor, va como a un doctor general.
Y cuando ya en verdad uno llega a un especialista, a veces las personas ya están bastante mal, ¿no? Exacto. Y es una pena porque uno debería ir directamente a los diferentes especialistas para poder tener una mejor calidad de vida, que yo creo que al final eso es lo que queremos cada uno, ¿no? Y como usted bien lo mencionaba ahorita con las primeras lluvias, siempre es como que las primeras lluvias siempre resfrían más. ¿Por qué se van dando estos cambios en el cuerpo con las primeras lluvias? Bueno, en las primeras lluvias hay más tránsito de virus, ¿ok? Entonces hay ya virus, ya sea el coronavirus, porque es un virus más, ¿ok? Está la influenza, está el virus sincitial respiratorio, ya entran en circulación, por eso es que en estos momentos también se coloca la vacuna de la influenza, porque entran en circulación estos virus que podrían afectar el tracto respiratorio. Entonces es importante tomar en consideración todos estos aspectos para que no nos afecte. Ok, perfecto. Entonces ya saben, también tomar recomendaciones. Ahorita una de las cosas que de verdad yo siempre también he querido son esas botitas de lluvia, porque cuando llueve a veces las calles hay huecos, los estacionamientos, y me pasaba mucho en un trabajo que yo tenía que llovía más en el piso del estacionamiento que en todo el cielo. Entonces, es cierto que el estar, por ejemplo, mojado los pies con lluvia o la cabeza con lluvia, eso me da resfriados y alergias y esas cosas. No, es verdad, es que son mitos, o sea, es como el sereno, ¿ok? Que también es otro mito. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, ya te iba a suceder, solamente que fue coincidencia. Interesante. Bueno, yo sigo pensando que es interesante porque uno sí llega a pensar, y de hecho yo me puedo mojar todo el cuerpo, pero voy con esto aquí tapado para que no me caiga ahí el agua. Y qué bueno. Bueno, igual, si ustedes tienen comentarios, por favor, háganlos. Usted sabe que aquí estamos aprendiendo todos juntos y la importancia, pues, de que ustedes también puedan compartir. Recuerden también que tenemos un correo electrónico para que ustedes puedan hacer las dudas. Todas las dudas que ustedes tengan, ustedes las hacen por ahí y la doctora también. Si llegan, pues se las enviamos para que ella las pueda contestar. Ahí estamos viendo el correo electrónico infosanamentetv@gmail.com. Así que usted hace ahí sus preguntas privadas, ahí todo lo que tenga. Doctora, ¿dónde queda la clínica? Todas esas cosas usted las puede preguntar también por esa vía. Y bueno, en este momento nos vamos a ir a un cambio musical y entonces volvemos con más de el asma y todas pues las cosas que tienen que ver con ella. No se despeguen que ya volvemos con más de Sanamente.
Bueno, muchísimas gracias. Ya aquí escucharon esa canción, bailamos un rato para divertirnos también entre tanta información. Siempre es bueno generar esos espacios, ¿no? Esas pausas activas. Una de las cosas más importantes cuando uno está trabajando, yo que hablé del día del trabajo cuando comenzamos, cuando uno está en el trabajo o está muy estresado o está muy lleno de cosas, generar esas pausas activas, respiración, escuchar algo de música, bailar un poco porque no estiramientos. Así que ya ahí vamos practicando esas cosas en casa para tener una mejor salud integral, que ustedes saben que siempre es lo más importante para sanamente. Y bueno, en esa pausa mientras bailábamos y todo lo demás estábamos aquí hablando y bueno, somos hasta vecinas en los consultorios, bueno, sin explorar los espacios, ¿no? Pero por ahí vamos y me gustaría preguntarle, doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Me pueden encontrar en Pacífica Salud. Yo estoy ubicada en el Pacífica Salud de Town Center y en el Pacífica Salud de Punta Pacífica. Ahí estoy en estas dos ubicaciones. Los jueves estoy en Town Center y los demás días, inclusive algunos sábados laboro y estoy en Punta Pacífica. Así que cualquier cosita, también te voy a dejar mis datos. Por supuesto. Mi número de teléfono es el 6811-2016 o el 385-0895. Y como nosotras dos nos encontramos también vía Instagram, mi Instagram es Allergy Panamá y me pueden encontrar a través de las redes sociales. Y de hecho lo estábamos viendo ahí en pantalla para que pues tengan más información, porque sí, yo vi videos de la doctora educando y la verdad es que eso me gusta bastante y admiro mucho a la gente, a los doctores y al personal de salud que genera contenido, porque no es fácil, eso no es nada fácil, pero es para ayudar, porque a veces uno piensa, ¿por qué uno lo hace? ¿Por qué están enredados? Pero la verdad es que eso también es para que las personas que a veces no tienen esa posibilidad, porque es una de las maneras de que nosotros lo podemos entender, a veces de ir a una primera cita. Y ustedes mírenlo también de esta manera. Ahí, a través de esos videos, ya les están contestando bastantes preguntas. Así que ya cuando usted llega, usted va más encaminado. Antes tal vez nos pasaba un poco más que íbamos de especialista en especialista mirando a ver cuál era el que nos funcionaba, pero ahora podemos tener información mucho más a la mano y aunque todo en exceso es malo, como bien lo decía la doctora, pues tenemos las redes sociales para cosas muy puntuales como esta, ¿no? Así que importante tener ahí dentro de su directorio de especialistas a la doctora Eli para que ustedes pues puedan encontrarla en el caso de que tengan alergias, ¿qué otras cosas? Asma. Veo rinitis, veo dermatitis atópica, que es otra de las enfermedades como que bien frecuentemente que encontramos tanto en niños como adultos, es la dermatitis atópica, que también no es que sea una enfermedad solamente alérgica, pudiera tener un desencadenante alérgico. También es como el asma, es multifactorial, porque este tipo de enfermedades pueden afectar de que uno coma algo y se brote, uno tenga, ingiera algo y se brote. Es muy importante, que es lo que conocemos como una dermatitis atópica. Interesante. Digo, la verdad es que también habíamos conversado antes que vamos a tener otro programa de alergias, pero es que todo va como unido. Entonces es como imposible no hablar de una cosa si uno no habla de la otra. Y quería preguntar, ¿a las personas se le puede quitar la alergia o se le puede quitar el asma a lo largo de la vida o son condiciones que no se quitan? No, ya son condiciones que no se quitan realmente. Es una enfermedad crónica, así que igualito que la dermatitis atópica, se controla, tú puedes vivir con esto, o sea, de una forma que casi no lo sientes que tienes, por eso es que ya a mí se me quitó el asma, ya yo no tengo dermatitis atópica, pero esto va evolucionando en la vida, tanto del hombre como la mujer, en las diferentes etapas que vivimos a lo largo de los años. Ok, entonces eso también es importante saberlo, porque cuando una enfermedad es crónica uno tiene que estar constantemente en esta recuperación continua, ¿no? Y poder entonces establecer ya un momento en donde uno se sienta bien. No quiere decir que se fue, sino que está controlado. Exacto, o sea, como que se durmió ahí un ratito, pero hay diferentes cosas que pueden exacerbarlas o pueden que vuelvan a aparecer. Y también es como que si ya sabes cómo manejarte, pues tratar de siempre estar activo en el tratamiento, ir obviamente a las citas de seguimiento como por si nosotros detectamos algo que podemos corregir a tiempo. Es como lo que yo siempre les digo, es como, ¿para qué voy a la cita si estoy bien? Siempre hay algo que podamos corregir o algo que en ese momento lo podemos detectar a tiempo para que tampoco se complique. Claro, y eso es súper importante. Yo por lo menos como paciente, yo siempre, si el doctor dice en un mes, es en un mes, porque uno tiene que estar muy pendiente de eso y en realidad uno
o uno aprende a ver la vida desde el lado del paciente, pero también del terapeuta o del médico, me imagino que será lo mismo y uno intenta hacerlo lo mejor posible para entender que uno va a estar mejor, ¿no? Entonces eso es súper importante. Además de esto, ¿cuáles son las causas que más le llegan a la clínica, que la gente hace su cita por un motivo específico? ¿Qué es lo que los panameños más usted ve que tenemos o que llega a consulta? En estos momentos es una rinitis alérgica, o sea, las rinitis se pueden confundir mucho con los cuadros de resfriados en estos momentos porque hay cosas que tienen muy parecidas. Por ejemplo, un paciente con una rinitis alérgica, igual que un resfriado, puede presentar una congestión nasal, puede presentar estornudos, puede presentar diversos factores, pero lo que la diferencia una de la otra es que, por ejemplo, en los casos de un resfriado, pues estos resfriados pueden ser tanto viral como bacteriano. No siempre es el caso, pero estos pueden producir inclusive fiebre. Entonces ya cuando presentan fiebre ya no hablamos de una rinitis alérgica en este caso, porque las rinitis pueden deberse, hay diferentes tipos de rinitis. Hay rinitis no alérgica, rinitis alérgica, rinitis vasomotora, rinitis por un cuadro infeccioso. Hay diferentes tipos de rinitis, por eso también es muy importante no decir como que, aunque tú sabes, yo quisiera, no todas las rinitis son alérgicas, hay diferentes tipos de rinitis con diferentes tipos de tratamiento. Ok, aquí lo importante es que se pueda ajustar su tipo de rinitis a un tipo de tratamiento. Exacto. Y que todos salgamos bien librados de estas situaciones, porque la verdad es que debe ser muy complicado estar siempre en esta constante, ¿no? Ay, sí. Y como yo lo decía hace un momento, como lo decían las personas que estaba yo en el taller, que ahora todo el mundo piensa que el estornudo, la tos tiene que ver con algo que de una vez se me va a pegar, que de una vez y la verdad es que también es incómodo para una persona alérgica vivir en un mundo que está asustado de estas mismas cosas. Tengo una pregunta, ¿estrés crónico, excesivo, constante, puede generar una crisis de asma? Uy, sí. Ese puede generar una crisis de asma. Esta crisis de asma puede ser generada por estrés o puede ser uno de los desencadenantes, puede ser el estrés. También, pues que hay que manejar el estrés definitivamente, porque inclusive los pacientes con dermatitis atópica, como mencionaba anteriormente, este tipo de pacientes también el estrés hace que se exacerbe las crisis de brotes o eczemas en la piel. Así que el estrés es una cosa que, aunque es difícil de manejar, quisiéramos manejarla mejor, sí hace que todo se altere. Entonces, todo este tipo de estrés hace tanto de que, tú sabes, como que tu sistema inmunológico trabaje más de la cuenta y esto haga que tengas crisis asmáticas, dermatitis atópica, entre otras enfermedades. Qué interesante. Bueno, ustedes saben que aquí hemos hablado del estrés y siempre que viene un especialista o siempre que hay un tema terminamos hablando de estrés, porque realmente el estrés y la ansiedad siempre causan, ¿no?, todas estas complicaciones. Entonces es importante también saber cuáles son tus detonantes, qué son las cosas que te generan estrés, cuáles son las que te generan ansiedad y bueno, tomando en cuenta que el estrés normal sirve como motor para hacer las cosas en el diario, pero el estrés crónico o obsesivo muy fuerte, pues es lo que nos lleva a tener estos problemas que van pues de nuestra salud mental a la salud física, ¿no? Pues somos uno solo. Entonces, qué importante puede ser. ¿Qué recomendaciones tendríamos entonces para pacientes con asma? Bueno, el paciente con asma tendría que buscar, uno, el desencadenante, ya sea por estrés, ya sea alérgico, ya sea por un cuadrito infeccioso, siempre buscar el desencadenante. Tener un adecuado tratamiento, ¿ok? Durante que se presente la crisis de asma, tendríamos que tener también qué vamos a hacer después de esta crisis de asma, o sea, como que tener como que qué podemos hacer para que no lleguemos a una crisis, porque podemos tener un poquito de dificultad respiratoria que podemos manejar con medicamentos y pues no tener, porque sucede muy frecuentemente, que algunos pacientes con algún tipo de patología alérgica la manejamos mucho con psicología, porque siempre piensan que uno, están enfermos, dos, que tienen estas crisis de ansiedad, que de verdad que manejamos de forma conjunta e integral, o sea, es como que todo va de la mano para que él pueda evolucionar de una forma satisfactoria, porque
Sí, es que en verdad es que a veces la mente juega un papel muy importante en todos, y definitivamente también nos hace estos pequeños trucos que tenemos que estar prevenidos y protegidos. Sí, y ahora que dice eso, me gustaría comentar un poco, yo tengo una paciente adolescente que sufrió de bullying durante mucho tiempo y yo empecé a darme cuenta que tenía, primero que se rascaba mucho los ojos, hacía de que cuiqui, cuiqui, cuando se rascaba pues hacía así. Cuando empezaba a hablar de lo que le pasaba, empezaba a rascarse las piernas. En la siguiente sesión vi que ella tenía como las piernas marcadas, le fueron saliendo como cositas, estaba marcada, los ojos muy chinitos, se la pasaba. Y yo le dije que tú has ido a verificar si tú tienes algún tema alérgico o algo, porque te veo los ojos muy secos, veo que te estás rascando, has comido algo distinto. Empecé yo a hacer como todas unas preguntas, sin ser especialista ni nada, pues yo preguntándole cosas, y ella me dijo, no, nada, de verdad que nada. Yo, ¿estás segura? Sí, a mí no me pasa nada. Pasaron como 2 sesiones y volví a verla y vi que estaba desmejorada a lo que yo la había visto y conversamos ya con los papás y todo lo demás, la llevaron al especialista y efectivamente las crisis que tenía de estrés, que le generaban estrés, pues terminaron en temas de que tenía alergias, porque a veces también ella decía que se le cerraba la garganta, que no podía. Entonces, claro, era una mezcla entre crisis de pánico que le daban y, como usted lo está diciendo, ¿no? Y todo este tema alérgico. De hecho, hasta pensaban que tenía asma, me acuerdo que... Y después ya le mandaron que sí las gotas, que sí las cremas y todo lo demás. Y la verdad es que mejoró muchísimo, tanto en la parte psicológica como en la parte física. Entonces, qué importante también es que cuando el especialista te recomienda asistir a otro especialista, pues también hacer caso en esas cosas, ¿no? Exacto. Sí, porque vamos de la mano, o sea, de verdad que a veces una cosa mejoramos, pero después mejoramos en otra cosa, entonces es muy importante ir de la mano con varios especialistas, porque por ejemplo, podemos ir, yo trabajo con otorrinos, trabajo con dermatólogos, con psicólogos, con nutricionistas, en el caso de que haya una exclusión alimentaria que es necesario poder controlar y que el paciente no sepa cómo sacarlo de su dieta o con qué otras alternativas podríamos reemplazarla, con nutricionistas también muy importante para poder tener ese manejo. Entonces, es un manejo integral. A la larga, uno a veces dice, pero ¿para qué voy para tantos lugares? Pero es que la verdad que lo necesitamos a todos. Sí, y es súper importante porque igual, como mencionaba yo, salud integral. Al final la salud es integral eso, y para eso la gente estudia, para saber cada quien su especialidad y asimismo uno poder hacerlo. Porque, pues sí, porque tenemos que estar saludables. Una de las cosas más importantes de la vida es poder estar saludable, también para que uno tenga una vida, pues tal vez más larga, pero también mejor. Porque nadie quiere estar enfermo. La doctora lo dijo hace un momento, nadie quiere estar enfermo. Y es verdad, nadie quiere estar enfermo. Tengo otra pregunta. ¿Quiénes se portan mejor como pacientes? ¿Los niños, los adolescentes o los adultos? Bueno, definitivamente yo creo que los que mejor se portan son los niños, porque o sea, tienen esa personita siempre con ellos tratando de cuidarla. Los que peor se portan, yo creo que hasta por experiencia propia, somos los adultos. Me lo imaginaba. Entonces, los adolescentes, depende de la situación, es como que van a mi consulta y me dicen, le digo, tengo rinitis además, y me dicen, pero es que también tengo acné, ¿crees que me puedo recetar algo para eso? Yo no soy dermatólogo, o sea, pero lo visible siempre es lo que más les llama la atención, y es lo como que primero quieren tratamiento, ya lo adentro pues no les importa, pues si respiran o no, ya eso sería otro tipo de problema. Y es complicado, y de hecho lo preguntaba porque me imaginé, porque siempre los adultos somos más complicados para todas las cosas, entonces sí es importante que nosotros podamos cuidar de nosotros. Si nosotros mismos no pensamos en nosotros, no nos cuidamos a nosotros, ¿cómo cuidamos a los demás? Porque uno tiene que estar muy pendiente, ¿no?, de todas las cosas que a uno le pasan. Y sobre todo, si yo estoy mal y tengo hijos, que puede ser el caso de muchos de los que están aquí, ¿con quién quedan mis hijos si a mí me pasa algo? Entonces es importante que uno también esté pendiente de todas esas cositas que están allí. Cuénteme, ¿qué tipo de información puedo encontrar en sus redes sociales? Bueno, tengo diversos tipos de información, hablo mucho sobre el asma, trato de hablar de rinitis, dermatitis atópica, conjuntivitis alérgica, hablo a veces un poquito del antes y después de mis pacientes, hago recetas de cocina, pues lo intento porque a veces pues no me da el tiempo, pero intento hacer recetas de cocina, es diverso, también como que a veces en historias le comparto mi día a día,
les voy a estar compartiendo un poquito de esto, así que espero que nos vean. Y Por entonces, ese tipo de cosas podemos ver en las redes. En las redes. Compártanos una vez más su número de teléfono y su cuenta. Mi número de teléfono es el 6811-2016 o el 385-0895. Estoy tanto en Punta Pacífica como en Costa del Este. Y mis redes sociales es Allergy Panamá, ALLERGY y Panamá. Perfecto. Díganos recomendaciones con las que los quiere dejar a todos los que nos están viendo en esta etapa que viene, que estamos lluviosa, qué hacer, qué no hacer, mitos, realidades. Perfecto, mira, yo considero que en esta temporada casi que si tienes algún tipo de parientes que está resfriado, además trata de no visitarlo, ¿ok? Por más que digas que bueno, si se me pega no importa o algo por el estilo, porque los resfriados están, hay bastantes resfriados en estos momentos y en verdad es que se han complicado bastantes, tanto niños como adultos con fiebre y demás. Así que es importante no tomar nada a la ligera, porque en verdad es que sí nos podemos complicar. Usar mascarilla si es necesario, o sea, aunque ya no usamos todo el tiempo mascarilla, si tienen un cuadro respiratorio y ustedes trabajan en un grupo donde hay una oficina también, usen su mascarilla, porque ustedes se protegen y protegen a los demás, claro. ¿ok? Para que no estén en la misma situación de ustedes. Si son niños, al menos que tengan fiebre, no lo pueden enviar al colegio. Y si, por ejemplo, ahorita entra la temporada de la vacuna de la influenza, colocarse la vacuna. Ok, y lo otro que había pensado con el tema de la mascarilla es que si uno tiene un tipo de resfriado y el otro tiene otro tipo de resfriado, se mezclan esos resfriados, eso es un caos. Eso es un caos. O sea, sí, claro, porque como hay diversas cepas de varios tipos de virus, en realidad es que puedes tener algo que puede ser un coronavirus con influenza. O sea, vamos a poner los más frecuentemente que escuchamos. Podemos tener un virus sincitial respiratorio con una influenza. O sea, que los virus, en verdad es que no tienes que, el cuerpo no es que ya yo tengo uno, ya yo no puedo aceptar más. O sea, cuando haces paneles respiratorios, pueden salir 2, 3 virus y pues ya ahí empieza a complicarse la situación porque se complica entonces el manejo. También, bueno, tengo una pregunta. Los niños son los que más transmiten los resfriados. Eso lo he escuchado, pero no sé si eso es verdad. Mira, no es que más lo transmitan, ¿ok? Posiblemente ellos por el contacto que tienen de tantos niños en el salón, porque por ejemplo, hay veces que en oficinas trabajamos 5 personas, pero en un aula de clase hay 32 niños, ¿sabes? Claro. A veces hay 40, hay 20 niños, entonces tú sabes, las cepas se mutan por ahí, hay más virus, y entonces el niño no tiene uno, tiene 2 virus, entonces se lo pega al papá que también trabaja en la oficina, entonces ya empieza a extenderse la situación. Ok. Otra pregunta que me surge. ¿Pacientes con adicción a drogas ven consulta? ¿Es algo que uno pueda trabajarlo si el paciente está consumiendo? Por ejemplo, si una persona consume cocaína, que sabemos que un tema es el tracto, ¿no?, respiratorio. ¿Eso tiene afectaciones reales? ¿Se notan? ¿Se ven? ¿O eso no tendría mucho que ver, por ejemplo, en el tema del asma? Claro, claro que tiene que ver, porque eso inclusive podría ser un exacerbante de presentar algún tipo de crisis asmática, aparte de que, por ejemplo, afecta todo el tracto respiratorio, porque es una sustancia, entonces es algo que tenemos que tomar en consideración, porque eso exacerba todo, eso pues regula un poquitito el sistema inmunológico, así que sí puede tener complicaciones. Y de hecho lo pregunto porque me llegó un paciente a la clínica y yo le preguntaba si estaba resfriado, porque normalmente si están resfriados deben usar mascarilla, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿estás resfriado? Y me dijo, no, lo que pasa es que yo vengo porque consumo drogas, y me comentó, y realmente, y es para mí ya es hasta fácil darme cuenta cuándo, porque le siento este tema, ¿no?, de la nariz y que siempre está tosiendo, y entonces, pues sí, son complicaciones. Por eso también los psicólogos tenemos que trabajar de la mano con otros especialistas, porque se ven cosas y situaciones pues que son importantes. De verdad, para nosotros pues es un agrado estar aquí, doctora, de verdad me ha gustado muchísimo la plática, creo que ha sido súper importante todo este tema del asma. Cuéntenos, ayer fue el día del asma. Exacto, ayer fue el día del asma. Estamos tratando de concientizar sobre este tema a través de las redes sociales y bueno, a través de esta invitación.
Así que te lo agradezco para que las personas, no mucha gente sabe también que es asma, porque en verdad es que puede pasar, es que, es que yo me resfrío y termino en el cuarto de urgencia Claro. 3, 4 veces al año, entonces es como concientizar de que hay que buscar algo más porque puedes estar mejor si tuvieras un adecuado diagnóstico, entonces buscar un adecuado tratamiento Claro. para que tu calidad de vida no cambie y tú puedas continuar como si nada está pasando, pero sabiendo de qué cuidarte pues y qué prevenir. Que es lo más importante, porque a veces cuando uno le dan el diagnóstico uno se pone triste, hay gente Exacto. que se pone muy mal, pero en realidad siempre es bueno saber qué es lo que uno tiene para saber cómo trabajarlo, porque si no sé cómo trabajarlo, entonces también es más complicado todavía porque cada vez se va agravando más y uno sin enterarse. Sí. Así que es mejor siempre estar pendiente y como yo siempre le digo a las personas, una vez al año, yo creo que una vez al año el que tiene la posibilidad ir a visitar todos los especialistas, porque de verdad que eso podría ayudarnos, más si uno tiene toda esta parte genética, ¿no? Claro. Porque tal vez uno dirá, dije, bueno, ¿y para qué voy a visitar X especialista? Pero si ya usted sabe que en su familia hay alergias, hay personas que tienen asma y todas estas cosas, pues qué importante puede ser que tomemos las precauciones. Entonces, bueno, el día de hoy pues hemos terminado. Les agradecemos a todos por estar con nosotros y esperamos que puedan participar la próxima semana en otro programa más de Sanamente. Sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.